Yo tenía preparado un trabajo cuya lectura llevaría 45 o 50 minutos. Cuando tomé conciencia de que tenía nada más que 20 minutos, tomé menos de 20 minutos. Media hora. Bueno, ya, pero por eso. Pero hasta hoy me dijeron 20 minutos. Y entonces lo bajé a 20 minutos. Y ahora me dicen media hora. Entonces lo que voy a hacer es, voy a leer la parte que se puede leer en 20 minutos. Y si es necesario expandir, expandimos. Bien. Hasta casi bien entrado el siglo XXI, se afirmó que las ciencias eran, primero, objetivas, en tanto eran valorlativamente neutras. Segundo, que eran ejemplos supremos de racionalidad, independientemente de todo contexto y avatar social. Y tercero, caracterizadas por un único método que garantizaba la aceptabilidad de sus hipótesis y teorías. Todas estas tesis mito han entrado en crisis. Propondremos que esto es así especialmente por el avance mismo de las ciencias y la reflexión crítica hecha sobre ellas. Como resultado se concluyó que dichas tesis presuponían una serie de dicotomías legitimadoras no precisamente progresistas. Las más importantes entre ellas son las siguientes. Primero, contexto de descubrimiento, contexto de justificación. Segundo, teorías por un lado e independientemente hechos por el otro. Tercero, ciencia versus pseudociencia. Cuarto, hecho, valor. Quinto, racional, social. Y finalmente, ciencia y especialmente ética. Argumentaremos por la necesidad de señalar las principales razones que explican el inevitable colapso de dichas dicotomías, lo cual conduce a la superación de las legitimaciones conservadoras del conocimiento científico, de modo especial de aquella versión de la economía política que condujo a la barbarie ética contemporánea codificada cuantitativamente en datos impresionantes. Por ejemplo, como ya es común repetir, el 50% de la riqueza mundial hoy está concentrada en el 1% de la población del globo. Y además se agrega la estremecedora afirmación de que nadie es responsable de la pobreza extrema y de las crecientes desigualdades. La primera parte, las dicotomías legitimadoras y son las razones para su rechazo. Por lo que acabo de decir acerca del tiempo, yo me voy a remitir exclusivamente a la que me parece más importante, a la dicotomía hecho-valor. Y a partir de la crítica de esta dicotomía hecho-valor, seguramente vamos a tener que hablar de la dicotomía ciencia-ética y en particular, que es lo que más me interesa del trabajo, a la dicotomía economía-ética, o a la famosa manera de hablar de todos los economistas, porque en esto no se diferencia, de que hoy la ética es una externalidad a la economía. Todo lo que tenga que ver con consecuencias éticas de la economía, qua economista no afecta al estatus científico de la economía, y de eso se tendrán que ocupar los eticistas, los políticos, etcétera, pero el programa económico por sí mismo no es responsable. Entonces, desde el comienzo de las ciencias, en tanto distintas de la filosofía natural, o sea, desde el siglo XVIII, y especialmente en el empirismo británico, se asumió con carácter fundante la dicotomía entre hecho y valor, y consistentemente entre juicios de hecho y juicios de valor.
la cual, desde Hume hasta hoy, ha sido el nudo gordiano a desatar para arribar a una nueva concepción de la objetividad científica. Hay quienes sostienen que lo anterior, la dicotomía, era para negarle a la ética toda posibilidad de ser una ciencia, si uno se cansa de repetirlo, o más aún para que no pudiera tener injerencia alguna en la misma ciencia. De otra manera, si la ciencia, como se decía desde siglos, es objetiva, entonces los juicios éticos no pueden ser parte de ella, ni de sus supuestos, ni de sus consecuencias. Todo ello porque la ciencia está constituida exclusivamente por juicios de hecho y la ética por juicios de valor. Pero aquí se vuelve evidente la función, el lugar y la pertinencia de la dicotomía. Los juicios de hecho son objetivos y los juicios de valor son subjetivos. Si vamos ahora a hacer un poco de filosofía analítica y vamos al análisis de estos del significado de estos dos tipos de juicio, nos encontramos con un problema. Se ha caracterizado el concepto de juicio objetivo y la noción de juicio subjetivo de múltiples y diversas maneras. Por ejemplo, hoy la feminista Heather Douglas distingue, no voy a entrar en ella, entre 7 acepciones de juicio objetivo. Y Elizabeth Lloyd, otra feminista norteamericana que trabaja en la Universidad de Indiana, entre 4 que se superponen entre ellas. A modo de salida rápida del problema, Hilary Putnam sostiene que desde hoy es adecuado caracterizar a los entonces llamados juicios de hecho como aquellos respecto de los cuales se puede arribar, tarde o temprano, a un consenso unánime y definitivo, entre los que los juicios de valor serían aquellos en los que tal consenso no es alcanzable. Pero, según Putnam, si ello fuera así, las leyes científicas, tal como se las entienden hoy, no en el siglo XIX, hoy, no serían juicios de hecho, pues hoy sabemos que no hay consenso definitivo posible para ellas. Afirmar que las teorías científicas están constituidas exclusivamente por juicios de hecho es afirmar que en ellas no hay leyes científicas, algo obviamente inadmisible. Es más, Putnam y otros sostienen que los juicios de valor intervienen desde la discusión de los objetivos de la investigación, incluso desde la afirmación de que pretendemos alcanzar la verdad. Pero como bien afirman 3 tipos famosos, pero además muy diferentes en sus filosofías, Hempel, Putnam y Kitcher, el objetivo no es meramente la verdad, el objetivo de la ciencia, sino la verdad relevante, la que auténticamente nos importa conocer, porque desde allí podemos pretender resolver el o los problemas que eventualmente nos acusan. Más aún, desde el vocabulario que adoptamos, intervienen nuestras preferencias de diverso tipo que presuponen determinadas valoraciones. Por ejemplo, en economía desde mediados del siglo XIX y especialmente, desde mediados del siglo XVIII, XIX, y especialmente luego del éxito de la termodinámica, el vocabulario de la economía marginalista y neoclásica está penetrado por expresiones como energía, equilibrio, etc. Cuestiones de confianza basadas en el prestigio parecen estar operando siempre en un contexto de investigación localizado en un ámbito político-social. Tal como sucedió previamente con otras dicotomías, la diferencia juicios de hecho y juicios de valor ha sido reemplazada gradualmente por una relación de entrelazamiento
literalmente de entretejimiento. Hay conceptos en los que parece imposible distinguir tajantemente entre su concepto descriptivo, componente descriptivo y su componente valorativo. Putnam, por ejemplo, nos invita a responder si el enunciado «los nazis eran malvados» es un juicio de hecho o de valor. Parece ser ambos. Esto no significa que no haya estrictamente juicios de hecho. Por ejemplo, hay un vaso de agua sobre esta mesa, pero idem para los juicios de valor. Incluso los positivistas lógicos, cuando decían que querían enunciar un juicio de valor, decían Dios es perfecto. Y después se dedicaban a mostrar que eso carecía de significado empírico. Lo que sucede es que hay una zona gris en donde la distinción no es tajante. Debe quedarnos claro que al colapsar la dicotomía hecho-valor y al reconocer que la actividad científica misma interviene en juicios de valor desde la elección de objetivos hasta la decisión para aceptar o rechazar hipótesis y teorías, donde la evidencia empírica es insuficiente para decidir por la aceptación o rechazo de las mismas, pues en tal decisión intervienen valores que no son epistémicos exclusivamente y que siempre están teñidos por el contexto y momento en que se lleva a cabo tal actividad. Concluimos entonces que el conocimiento científico es, pues, conocimiento social. Es producido por procesos que son intrínsecamente sociales. Y una vez que es aceptado, deviene una fuente de información pública. Es social tanto por el modo en que es creado, como por los usos para los que sirve, nos dice Helen Longino. Un ejemplo paradigmático de tal carácter social es el de la objetividad científica, obtenida a través de un consenso, resultado de la participación y discusión de determinados grupos sociales. Uno podría llamar las comunidades científicas. Pero entonces puede decirse que la objetividad de la ciencia está asegurada, es posible y mejorable, por el carácter social de la investigación, nos sigue diciendo Longino. Dicha discusión, repetimos, es tanto acerca de juicios de hecho como de juicios de valor. Es este carácter social del conocimiento científico el que hace inevitable la presencia de valores provenientes del contexto político-social, que pueden ser tanto individuales como de grupo. No hay duda que el diálogo mediante el cual se llega a consenso es un proceso social y puede consumarse más o menos en plenitud. Eso hace que la objetividad científica sea una cuestión de grado, pero cuanto mayor el número de puntos de vista incluidos en una comunidad, será más probable que su práctica científica sea objetiva. Además, si se considera que tal actividad científica se lleva a cabo racionalmente, es decir, tratando siempre de fundar sus hipótesis y teorías en buenas razones, debemos concluir que la dicotomía tajante racional-social es también inapropiada. Ella está ligada a una suerte de elitismo conservador en la práctica científica, según el cual todo lo racional no es social y todo lo social no es racional, algo hoy imposible de aceptar. Vayamos entonces, ahora sí, cuando tenemos un poco aclarado que colapsa la distinción juicios de hecho, juicios de valor, podemos ir a la que a mí más me interesa, ética, economía. Pero titulo esto, ética, economía, la dicotomía sociopolíticamente más peligrosa. Acá no nos cuesta mucho esto, porque tenemos a alguien que ha meditado y ha escrito magníficos trabajos sobre el tema. Se trata del matemático y eticista, profesor de Harvard, Amartya, y premio Nobel, Amartya Sen. Amartya Sen es la mejor guía justificadora acerca del precio que se paga por mantener la dicotomía ética-economía. Ha ocurrido un importante distanciamiento, nos dice, entre economía y ética,
que ha dado lugar a una de las mayores deficiencias de la economía contemporánea. Queda claro ya aquí que mantenerlas dicotómicamente separadas paga un precio a aclarar. La conducta real de los seres humanos está siempre afectada por consideraciones ético-valorativas. Por lo tanto, la economía puede ser más productiva si pone más atención en las consideraciones éticas que dan forma a la conducta real y a los juicios éticos acerca de ella. De ahí que, cito, la separación de las cuestiones éticas y económicas es extraordinaria, o sea, en el sentido de rara, de excepcional, porque se supone que la economía se ocupa de la gente real, fin de la cita, lo cual involucra la presencia de valores éticos. Tal separación, nos dice Sen, es contra la mejor tradición histórica al respecto. Sen distingue entre una tradición ética y una tradición ingenieril acerca de la economía. La tradición ética se remonta a Aristóteles, quien en su Ética Nicómaco sostiene que el estudio de la economía, aunque inmediatamente relacionado con la riqueza, a nivel más profundo debe estar relacionado con otros estudios, involucrando la realización de fines más básicos, porque la riqueza, lo cito a Aristóteles, no es el bien que buscamos, es meramente útil para alcanzar algo más, fin de la cita. Ergo, la economía se relaciona en última instancia al estudio de la ética y la política, por lo que desde un punto de vista estrictamente aristotélico, las evaluaciones no pueden ser en meros términos de eficiencia, sino que deben tomar en cuenta una versión más amplia del bien. Por ende, ya desde Aristóteles, hay una corriente de pensamiento económico para la cual una economía que pone el énfasis en la eficiencia para alcanzar riqueza, pero que genera desigualdad y pobreza, no es considerada aceptable. De ello se sigue que las consideraciones sobre la pobreza y la desigualdad no son, pues, para los que piensan así, Aristóteles y Sen son ejemplo de ellas, meras exterioridades, sino constitutivas de la evaluación económica. Si nos remontamos, esto no lo debemos olvidar, para que nos demos cuenta que el neoliberalismo contemporáneo, además de liberalismo, es traición al liberalismo clásico. Si nos remontamos al iniciador del liberalismo económico, Adam Smith, quien ha sido una y otra vez interesadamente distorsionado, es de enfatizar la fuerte relación entre economía y su teoría de los sentimientos morales. Fiel a ella, Smith señala que el Homo economicus no puede ni debe ser meramente egoísta, sino que en aras del interés de la comunidad debe sacrificar su propio interés. No solo debe ser prudente, dice Smith, sino generoso, justo y responsable de lo que le acaezca al semejante y lo perjudique, incluso en sus posibilidades de disponer de una multiplicidad lo más amplia posible para realizar sus elecciones. Y sin duda, la pobreza limita tal multiplicidad. Por ello, él nunca afirmó ni implicó que estaba en contra del apoyo público a los pobres y señaló al desempleo y al salario básico como causa de hambrunas. Era, pues, según él, imprescindible una actitud constante de simpatía por el semejante. A Sen no se le escapa que, lo cito, es precisamente el estrechamiento en la economía moderna de la visión amplia de Smith del ser humano una de las mayores deficiencias de la teoría económica contemporánea. Fin de la cita. Dicha economía moderna es parte del otro enfoque de la economía, al que se llama ingenieril, que se ocupa primariamente de logística más que de fines éticos y de cuestiones de cómo debemos vivir o de cómo debemos promover al hombre bueno. Los fines son dados directamente o se los asume por tradición.
y el objetivo es encontrar los medios apropiados para alcanzarlos. No extraña que sus promotores fueran expertos operativos, dice Sen, como el ingeniero Leo Walras. La conducta humana es totalmente hipersimplificada. La lamentable reducción de la misma, un mero juego de fines dados y discusión de medios para alcanzarlos, deja explícitamente y a propósito deja fuera toda discusión cualquier tipo de motivos de dicha conducta, tanto en Milton Friedman como en Karl Popper. Por ejemplo, en Friedman, la llamada metodología de la economía positiva ha rechazado tajantemente el enfoque normativo, en el que intervienen valores y normas éticas, y ha ignorado una variedad de consideraciones éticas complejas que afectan a la conducta humana real. Para Friedman, la economía es única y necesariamente descriptiva. Debe enfatizarse que en última instancia todo depende de una reductora y empobrecedora concepción del ser humano, según la cual, cito a Sen, se considera la acción humana como basada exclusivamente en el autointerés, sin ningún impacto de consideraciones éticas o de bienestar. Fin de la cita. Sen concluye que el distanciamiento de la ética ha empobrecido la economía de bienestar por la hipersimplificación y distorsión que produce, y ha debilitado la base de gran parte de la economía predictiva. El objetivo es entender, explicar y predecir la conducta humana, de modo que las relaciones económicas puedan ser estudiadas, usadas para la descripción, prognosis y política. Dejar de lado los factores intervinientes en la conducta humana real y reducir las motivaciones humanas exclusivamente a las del autointerés hará muy difícil predecir exitosamente y justificar adecuadamente lo que sucede en la acción económica. A modo de brevísima conclusión, y esto es a título del autor, ¿no? Toda forma de neoliberalismo no es nada más que retroliberalismo, tanto científica como éticamente hablando. Lo que voy a hacer ahora, si me queda un minuto, es tomar Capitalismo y Libertad, la obra más citada de Milton Friedman, en donde él ubica la libertad dentro del capitalismo y va diciendo una serie de cosas que no se deben hacer al hacer economía, para darnos cuenta que cada una de estas afirmaciones es, hoy diríamos, fuertemente contraria a toda ética sensata. Hay gente que dice es antieticismo, en Estados Unidos dice antieticismo at its best, o sea, es la mejor expresión de que es ser antiético. Nada mejor para justificar tal subtítulo, porque este subtítulo que yo ahora coloco es Retroliberalismo y su barbarie ética. Nada mejor para justificar tal subtítulo que citar selectivamente a la figura clave para la implementación de lo retro en su forma de neoliberalismo en Latinoamérica. Nos referimos al asesor personal de Pinochet, Milton Friedman, quien en su muy honesto pero estremecedor libro Capitalismo y Libertad afirma, ¿ya? Hago una selección. Esta selección es de citas de él. Así que hasta nuevo aviso lo estoy citando. 1. La centralidad e innegociabilidad de la libertad económica, por lo cual, 2. El gobierno es meramente el instrumento para preservar la libertad individual y general, la cual, 3, en su forma de libertad económica, es condición necesaria, pero de modo tal que si se la viola, se puede abandonar la libertad política. 4, que la libertad económica es un fin en sí misma, por lo que 5, cuando se viola tal libertad económica, por ejemplo, mediante la interferencia del gobierno-Estado en el mercado, se justifica terminar con la libertad política
O sea, se justifica sustituir al gobierno de turno por otro que no interfiera en el mercado, lo cual es aceptable por más que parezca políticamente contraproducente. Porque 6, lo que sigue ya no es estremecedor, es aterrador. Si el fin no justifica los medios, lo estoy citando, ¿qué los justifica? Pregunta afirmación que justifica a su vez que cuando un presidente moleste los intereses de grupos concentrados de poder, se termina con el mismo. Por lo que se recomienda que para mantenerse en el poder, 7, el gobierno se abstenga de establecer salarios mínimos. Lo estoy leyendo a él, El gobierno se abstenga de establecer salarios mínimos, proveer vivienda pública, fijar impuestos a las importaciones y restricciones a las exportaciones, regular industrias, regular programas de seguridad social, establecer control de precios y rentas, entre otros. Por lo que 8, no debe el Estado entrometerse en la distribución de la riqueza, la cual dependerá exclusivamente de las eventuales reglas de propiedad adoptadas. 9, no es posible ser a la vez un liberal y un igualitarista. Esta es preciosa. Es preciosa, lo dice él, es preciosa. No me vengas a hablar de igualdad si vos sos liberal. Pero ellos lo dicen. Ustedes no sé si... Perdón, no puedo dejar de decirlo. Hay un ridículo diálogo en la campaña presidencial de hace unos meses, que pasaban por 6, 7 y 8, entre Macri y Massa, en donde Macri dice: hay que terminar con el curro de los derechos humanos. Y Massa le contesta: además, hay que terminar con ese hablar y rum continuo de las desigualdades. Massa es coherente. En términos de Milton Friedman, Massa es coherente. Si se declara liberal, todos ellos se declaran liberales, no lo son en el sentido de Adam Smith, por supuesto. Si se declaran neoliberales, no pueden ser igualitaristas en función de todo lo que viene diciendo Friedman. Friedman era un formidable profesor en la Universidad de Chicago y los libros de él son enormemente informativos y son una invitación al trabajo crítico. Esto es real neoliberalismo. Acá tengo este es el enemigo. El enemigo teórico y conceptual es aquel que dice esto para una política sensata en el modo en que yo lo entiendo para nuestros países. Y 10, el capitalismo competitivo conduce a menos desigualdad que todo otro sistema alternativo. Hay mucho más que nos faltaría considerar en los 3 últimos de los 13 capítulos que en su conclusión estatuye que no debemos confiar en la gente de buenas intenciones y buena voluntad que nos quiere reformar. Esto es consistente con su amigo y mucho más talentoso economista, uno de los 2 o 3 grandes economistas del siglo pasado, me estoy refiriendo a Friedrich Hayek, que al final de su discurso al recibir el premio Nobel dice esto metafóricamente, dice: quiero terminar diciendo que tenemos que desconfiar de aquellos que nos prometen el cielo en la tierra, porque lo que va a suceder es que nos conducen al infierno. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son? Entonces la mayoría de los estudiantes, cuando digo eso, enseguida me dicen: sí, se está refiriendo a los marxistas. No, ni eso. El enemigo de Hayek, con el cual discutió toda su vida, hasta que, pobre, el otro se murió,
fue John Maynard Keynes. Toda esta gente no le preocupa Marx, para ellos Marx ni existe. Lo que les preocupa es la política económica liberal. No se puede negar que Keynes lo era, iba a pasar por su educación, que a la vez permite la intervención del Estado en la economía. Bueno, las tesis de Friedman brevemente enumeradas, de 1 a 10, son un compendio de antieticidad y totalmente opuestos a la ética cristiana. Y la última, especialmente la 10, es la consagración del dicho "el pez por la boca muere". Y entonces acá tengo una serie de cifras, ¿no? Por ejemplo, en 1990, la UNESCO sacó una estadística según la cual el 20% más rico del mundo acumulaba el 87% de la riqueza del mundo. Ya está. El 80% restante tiene que vivir con el 13%. Y obviamente no solamente basta con considerar las clases indigentes, la gente indigente en África y la India, ese 80% es una enorme cantidad que es indigente. De ahí que el mismo profesor de Stanford y autor del Fin de la historia del último hombre, ayúdenme, Fukuyama, el mismo Fukuyama dice en un artículo reciente que no tiene pérdida del 2012, que se titula "El futuro de la historia". ¿Cómo no tenía fin la historia? Y dice, bueno, debido a la crisis de 2007, tenemos que reconocer que nos equivocamos. ¿Y por qué no se produjo lo que habíamos anticipado? Bueno, porque la política neoliberal que empleamos no tuvo en cuenta las consecuencias de esa política en la clase media. Tiene razón. Las cifras bueno, él mira las cifras para poder decir eso. Porque la clase media se fue contrayendo, excepto en ciertos países latinoamericanos. En la Argentina creció, pero es una de las pocas excepciones mundiales. A esto hay que agregar que después del 2007, la cantidad de billonarios en los Estados Unidos se cuadruplicó. Esta es una cifra de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En el 2007 y el 2015 se cuadriplica la cantidad de billonarios en Estados Unidos. Es decir, el poder se concentra. Y parece que la olla jamás se derrama. Nadie es responsable. Mi único comentario es, vamos, somos grandecitos y tenemos un mínimo sentido ético. Me parece que es mejor terminar acá, porque si no, esto se va a alargar innecesariamente. Muchas gracias. Por el